Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Well, un espacio donde exploramos temas relacionados con la salud, bienestar y cómo podemos llevar adelante una vida más plena. Hoy nos acompaña Diego Coagliata. Diego es profesor de educación física, posgraduado en preparación física y entrenamiento deportivo. Es docente universitario en la licenciatura en educación física del Instituto Universitario ACJ e investigador en el área de actividad física y ejercicio orientado a la salud, con más de 26 años de experiencia en la prescripción de ejercicio físico para la mejora de la salud y el bienestar. Nos compartirá su visión sobre la importancia de la actividad física, particularmente en niños. Bienvenido, Diego, a este nuevo episodio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué importancia tiene la actividad física que a veces, o tal vez antes, no se valoraba tanto, pero para el desarrollo a todo nivel, sobre todo de los niños? Bueno, tal vez antes no se valoraba tanto porque no teníamos una cultura tan sedentaria como se ha incorporado en las últimas décadas. En los últimos años, las generaciones, tanto de adultos como de niños, han disminuido drásticamente sus niveles de actividad física. Hay muchos estudios que muestran... ¿Cuánto estamos hablando? Hay estudios que muestran que más o menos desde principios del siglo XX a la actualidad, los adultos tenían en torno a 4 a 6 horas diarias de actividad física moderada e intensa, y eso se ha disminuido a 30 minutos, 1 hora diaria en adultos. ¿Y en niños? Investigaciones en niños en Estados Unidos han mostrado que en la década de los 70 los niños aproximadamente jugaban libremente entre 3 y 4 horas, y ahora lo hacen aproximadamente 30 minutos. Entre 30 minutos y 1 hora, lo cual marca una drástica disminución en la cantidad de actividad física que hacen los niños. ¿Y qué tipo de actividad física? Porque, bueno, volviendo a eso que decías, ¿no? Capaz que en la década de los 90, que puede ser la que me representa o nos representa, jugabas en la calle, andabas en bicicleta. ¿Qué tipo de actividades hoy se proponen para los chicos, para los niños, sobre todo en edad escolar, ¿no? Pensando sobre todo en esa franja etaria, para el desarrollo motor, por ejemplo? Para el desarrollo motor hay diferentes etapas. La niñez no es una sola niñez. Hay diferentes etapas en la niñez que se pueden dividir básicamente en 4 etapas, de 0 a 3 años, en donde uno incorpora los primeros movimientos, donde el sistema perceptivo motor se desarrolla, donde se descubre el mundo, donde se da lo que a veces uno asocia a la motricidad o el ejercicio con beneficios biológicos, pero en realidad muchas veces la primera inteligencia que uno tiene es una inteligencia motriz. Un niño, mucho antes de poder describir verbalmente lo que es frío, caliente, liso, rugoso, lo percibe a través de su cuerpo y lo aprende. Un bebé de 1 año no puede hablar, pero sabe lo que es frío, rugoso, o caliente o tibio, y eso hace que esa primer infancia, el desarrollo motriz apunte hacia eso y hacia la motricidad gruesa, que serían los primeros desplazamientos, gateos, caminatas. Después viene la etapa de los 3 a los 6 años, donde ahí sí aparece mucho la imaginación, el juego simbólico, y la motricidad empieza a desarrollarse un poco más, sigue siendo una motricidad un poco más gruesa, y después entre los 6 y 12 años se da la motricidad fina, donde uno empieza a incorporar técnicas un poquito más complejas. Y por último, la última etapa sería la etapa de los 12 a 14 años, que es la preadolescencia, donde ahí ya el rol social de la actividad física cumple una importancia muy grande. ¿Cómo influye, Diego, la actividad física, el juego, en el desarrollo cognitivo, que recién mencionabas algunos de ellos, pero también en lo emocional, para los más chicos? Es interesantísimo porque a esto que yo decía recién, de que no solo desde el punto de vista biológico hay mejoras, como uno se puede imaginar, lo cardiovascular, la musculatura, la postura, todos beneficios que tiene la actividad física para todos. Que atraviesa a todas las infancias del mundo, pero esta zona del mundo es en particular. En particular hay una epidemia de obesidad, diría. Pero desde el punto de vista cognitivo hay un montón de investigaciones que muestran las mejoras en cuanto a capacidad de resolución de problemas, en cuanto a la concentración, en la parte emocional, en cuanto a la disminución de la ansiedad, en cuanto a la resolución de problemas. Favorece mucho el ejercicio físico y hay varios trabajos que lo demuestran. Eso sobre todo en el vínculo, me quedo pensando, ¿no? Cuando vemos tantas cuestiones de grandes, cómo de los chicos podemos atacar de raíz esa situación, ¿no? Exactamente. Si nosotros vemos que la Organización Mundial de la Salud en los últimos años ha mostrado que el 80% de los adolescentes no llegan al mínimo necesario de actividad física requerido para tener un estado saludable, digamos.
Y esa adolescencia es consecuencia de hábitos que se incorporaron en la infancia. Entonces, la infancia es un terreno propicio de desarrollar esos hábitos que van a seguir en la adolescencia y en la edad adulta. Uh-huh. ¿De qué manera podemos ver o fomentar la actividad física para que esos niños o esos adolescentes también, que los podemos incluir, no lo vean como una obligación, algo que les pese hacer, sino que lo disfruten? Claro. Ahí tendríamos que clasificar qué entra dentro de actividad física. Actividad física es todo movimiento que supere el estado de reposo, o sea, que genere un gasto energético que supere el estado de reposo. Quiere decir que barrer y colaborar con las tareas de la casa puede considerarse actividad física. Quizás no sea lo más divertido para los niños, pero dentro de la actividad física existe el ejercicio físico, que la diferencia es que tiene una estructura y un objetivo en particular de mejorar alguna de las capacidades. Existe el deporte, que es una situación reglada con ciertas condiciones y con ciertos objetivos. Y existe el juego. El objetivo del juego, que en el niño en particular, es exclusivamente divertirse. Es pasar bien. El objetivo principal del juego es divertirse. Jugar a una mancha, jugar a saltar la cuerda. Es básicamente poco reglado, muy libre para la imaginación. Y eso hace que el niño disfrute. Nosotros jugamos a muchas cosas y ese juego nos hace disfrutarlo. Entonces, que la actividad física está asociada al juego, al esparcimiento, al compartir con familia, de pronto salir a caminar con los padres, salir a hacer actividades al aire libre. No necesariamente, sí puede ser, pero no necesariamente tiene que ser una actividad deportiva arreglada. Claro. Si uno deja a 2 niños con una pelota, van a jugar al fútbol, pero no va a ser fútbol. Va a ser una cosa rara que, bueno, vos sos arquero primero, después yo. Las reglas se modifican en esa creatividad que los niños tienen naturalmente. Bueno, y sobre eso quería preguntarte los beneficios a nivel emocional que tiene para los chiquines. Bueno, dice, bueno, hace actividad física, pero generalmente cuando son niños les hacen compartidas con otros pares, puede ser con adultos también, pero en general es con pares. ¿Qué beneficios tiene eso en su vínculo, en su desarrollo emocional? Los vínculos desde el punto de vista emocional y social son muy grandes. En realidad, desde el punto de vista emocional, tienen hasta una explicación fisiológica. El hacer actividad física genera una serie de hormonas, como las endorfinas o como la dopamina, que hacen que uno disfrute de la actividad física y que fortalezca lo que es capacidades como la resiliencia, la capacidad de superarse, la disciplina, la capacidad de ser consecuente en actividades, todo ese tipo de beneficios emocionales, la superación de problemas, hace que los niños mejoren desde ese punto de vista. Desde el punto de vista social, cualquier situación de actividad física o juego o deporte con sus pares va a hacer que jueguen diferentes roles. Uno va a tener que atacar, otro defender, compartir, hacer estrategias en conjunto, y eso hace que socialmente la comunicación enriquezca socialmente al niño, ¿no? Y pensaba mientras contabas todo esto, y lo me echo con lo del inicio también respecto a la realidad que tenemos hoy, a la cantidad de actividad física que hacemos los adultos, pero también los niños, y a las consecuencias que estamos viendo. Y el uso de la pantalla, me imagino, o de las pantallas, viene siendo un problema enorme, ¿no? Para la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo puede afectar al niño? ¿O en qué medida le viene generando problemas en la actividad física que podría estar desarrollando y no lo hace? De tarde, tal vez a la hora de dormir la siesta, nos íbamos a jugar a la vereda, con el vecino, a un campito. Ahora ya no. Entonces, ¿en qué medida nos está afectando ya no solo la salud, los posibles problemas de sobrepeso, obesidad, pero también el desarrollo emocional, cognitivo? Bueno, ya está confirmado que las pantallas están siendo una pandemia en este momento y que generan generalmente problemas de ansiedad, problemas de frustración. Hay muchos estudios vinculados a eso. Todo lo contrario lo que hace el movimiento, el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, el juego. Y pasar tantas horas va a tener una consecuencia, ¿no? Digamos que nosotros ya lo agarramos más de grande las pantallas, y si bien todos estamos un poco afectados por eso, la diferencia de los niños es que ellos pasan por una fase sensible en la cual el estímulo motriz, el estímulo cognitivo, el estímulo emocional tiene mucho más efecto que en un adulto. ¿Ustedes lo ven eso? Sí, claramente. ¿En qué lo notan? Se nota muchas veces en el nivel de desarrollo motriz de muchos niños, que viene un poco retrasado con relación a lo que en otras generaciones atrás se veía. ¿En un deporte, por ejemplo? Motriz. ¿Perdón? ¿En un deporte, por ejemplo? En un deporte, menos bagaje motriz, menos experiencia, porque el niño desarrolla su motricidad experimentando. Y pasa eso que yo te decía de fases sensibles. Hay un momento en la vida en el cual es mucho más fácil incorporar ciertos conocimientos. Y los conocimientos motrices en diferentes etapas de la infancia se adquieren mucho mejor
que más tarde. Dicho de otra manera, si tú nunca anduviste en bicicleta y querés aprender a andar, vas a aprender a andar en bicicleta, pero no vas a ser tan buena como si hubieses aprendido a los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque se pasó esa fase sensible. Entonces, que los niños pasen tanto tiempo en pantalla y pierdan esa posibilidad de su fase sensible de aprendizaje motor, de explorarla, de experimentarla, de desarrollarla, va a tener unas consecuencias desde el punto de vista motriz y desde el punto de vista de los hábitos a largo plazo. ¿Cómo influye la actividad física en la autoestima que pueda tener un niño o una niña, un adolescente, también en el resto de su desarrollo, en su autoconfianza, sobre todo en aquellos que podrían tener algún tipo de dificultad a nivel educativo, académico? ¿Cómo incide la actividad física o cómo atraviesa esa realidad? La actividad física o el desarrollo motor incide desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista social, digamos que no todos logran un desarrollo para tener un alto nivel, pero eso no es lo imprescindible en la vida. No todos vamos a ser súper deportistas, pero sí tener la disponibilidad motriz de poder disfrutar de un partido de voleibol en la playa, por ejemplo, y que uno no se anime a jugar en la adolescencia en la playa porque le da vergüenza, porque juega mal, en realidad le está impidiendo una actividad social disfrutable por no haber incorporado una actividad motriz que es muy sencilla de incorporar. Quizás no para jugar en una selección, pero sí para disfrutarla. Eso desde el punto de vista desde lo social. Y desde lo emocional, todo lo que son actividades físicas orientadas desde el punto de vista educativo hacen un enfoque en el manejo de las frustraciones, de los logros, de la cooperación, del intercambio, del saber que uno puede ganar, perder, y todo eso hace a la fortaleza emocional. No es otra cosa de lo que te pasa en la vida. Ganás, perdés, te va bien, te va mal, lo superás y salís adelante. Bueno, ¿cuántos tratamientos, entre comillas, hay que están vinculados directamente al deporte, ¿no? Ya sea al boxeo, al básquetbol, al rugby, ¿no? Que hoy por hoy se están incorporando como parte de los hábitos de la vida saludable que deberíamos tener. Exactamente, sí, es una forma de compensar, ya hablando un poco como adultos, todo ese boom de actividades, la falta de actividad física que uno tiene debido a los cambios tecnológicos, al estilo de vida, a eso que yo te decía que hace 50 años atrás el ser humano, no todo el mundo tenía auto, no todo el mundo se desplazaba tan fácil, no todo el mundo trabajaba en una oficina, había más trabajo físico. Entonces, al haber disminuido tanto la actividad física, el ser humano necesita sí o sí más actividad física para poder compensar eso. Ahora, Diego, a esa madre o a ese padre que está escuchando el podcast ahora, ese hermano mayor, tío, abuelo, abuela, ¿qué le podríamos decir a modo, no sé si de consejo, pero sí de recomendación con los tiempos que corren, cuando a veces la pantalla soluciona muchas veces determinados tiempos muertos que los padres no podrían estar con los chiquilines, alguna que otra frustración, para poder compensarlo con la vida actual e incorporar la vida saludable, la actividad física de esos chiquitos? ¿Qué consejo le podríamos dar? Para complementar y que no sea ni un extremo ni el otro. No uses nada de la pantalla o todo el día actividad física. ¿Qué podríamos decir? Claro, ninguno de los extremos es imprescindible, ¿no? Ni estar todo el día con la pantalla, ni estar todo el día haciendo actividad física. El consejo mío es el acompañar activamente. Porque tenemos historias, miles de padres sentados en un sofá diciéndole a sus hijos, hagan actividad física, y el hijo ve al padre sentado en el sofá. Entonces, ¿el ejemplo cuál es? Él cuando sea grande seguramente va a ser un padre sentado en un sofá diciéndole a su hijo, hacer actividad física. Entonces, mi consejo es que en la medida de lo posible acompañen activamente a los niños, que disfruten ese proceso, que salgan a caminar sin ser especialistas, que salgan y jueguen. No tiene que ser un juego arreglado, tiene que ser un juego abierto, que desarrollen la creatividad, que interactúen. Porque una cosa es muy fácil decirle, andá y hace algo afuera y quedarse uno adentro mirando tele, y los niños van a aprender eso. Entonces, en realidad, para mí es un acompañamiento activo lo mejor que pueden hacer los padres. Y a su vez van a tener beneficios ellos, porque van a incorporar también actividad física. Parte de la actividad física. O sea, para ir cerrando ya este capítulo, este episodio, intentar hacer actividad física lo más tempranamente posible en la vida de esos niños. Siempre. Desde el primer momento, lo que yo decía, esa primera etapa de los 0 a los 3 años, los estímulos son fundamentales, los estímulos perceptivos son fundamentales. De los 3 a los 6 años, el que explore el niño, el que suba, que se caiga, que trepe, que ruede, que role, que haga diferentes movimientos, dejarlo que explore, a veces sacarse un poco ese miedo, no te subas que te vas a caer, bueno, acompañar un poco. Después ya cuando viene la tercera etapa de la infancia, que sería de los 6 a los 12 años, bueno, estimular todo lo que son los juegos reglados, ya interpretan mucho más las reglas los niños, respetan más las reglas,
y eso hace también que tengan un desarrollo no solo desde el punto de vista biológico, emocional, psicológico, social, y eso va a favorecer mucho. Para mí es imprescindible en la infancia la actividad física orientada. Diego, muchísimas gracias porque la verdad creo que es fundamental. Uno más o menos puede tener determinadas ideas, pero la academia detrás respaldando todo esto es fundamental, ¿no? Sobre todo pensar en la importancia que tiene ya no solo para la salud física de los chiquilines, sino también en los vínculos, en las emociones, en cómo nos manejamos con esos pares y para el resto de la vida, por supuesto. Lo que decías de la bicicleta. Si aprendo de chico no es lo mismo que aprender a los 20 y pico, ¿no? Sí, es una edad que hay que aprovecharla. Los beneficios son múltiples, no solo biológicos, sino que psicológicos, sociales. Descanso. Y todo eso tiene una explicación también fisiológica, diría que lo respalda. No es solamente decir, bueno, se siente mejor y nada más. Hay toda una serie de hormonas que se precisan, que se generan con el ejercicio, que favorecen todos estos procesos. Diego, muchas gracias. Gracias a ti. Recordá que en Pigalle te ofrecemos un servicio cercano y confiable para cuidar tu salud y bienestar. Nos reencontramos en el próximo capítulo.